Atención, atención, estás a punto de sintonizar el espacio donde los estudiantes tienen la voz. Bienvenidos a Frecuencia 70, un programa dinámico y estudiantil. Aquí hablamos de lo que realmente importa: música, tecnología, medio ambiente, cultura, adicciones y muchos más. No te despegues porque esto comienza ya. Estamos en la cápsula de Ecos del Wismín, donde hablaremos sobre las benzodiazepinas. ¿Sabías que las benzodiazepinas pueden causar dependencia? Hoy hablaremos de cómo estas sustancias pueden atrapar a quienes las consumen sin supervisión y cómo reconocer los signos de adicción. Una conversación vital para prevenir y actuar a tiempo. Bueno, en la mayoría de los adolescentes tenemos una duda, que es si satisfacción y adicción es lo mismo. Definitivamente no. Satisfacción es un estado de bienestar, es una sensación de plenitud. Y la adicción es una enfermedad. Es una enfermedad crónica y recurrente que se caracteriza por la búsqueda y consumo compulsivo de drogas, a pesar de sus consecuencias nocivas. Son conceptos muy diferentes que no se deben de confundir. ¿Cómo es que las personas pueden iniciar en una adicción? Hablábamos de que las benzodiazepinas deben de ser prescritas por un médico. El médico tiene el conocimiento, tiene la experiencia y sabe el estricto manejo de este tipo de sustancias o de fármacos. Pero si una persona consume el medicamento de manera incorrecta, es decir, no respeta la dosificación y se toma más medicamento del que está indicado en la receta por error, porque se confundió o simplemente porque está desesperada por controlar en este caso, por ejemplo, su ansiedad, y se sobredosifica, o también la adicción se puede iniciar o la puede detonar cuando tomamos el medicamento por un tiempo prolongado, más allá de los 3 meses, 6 meses, 1 año, 2 años, que claro, hago una aclaración: mientras esté siendo el paciente vigilado por su médico, no hay riesgo de adicción en el paciente. Pero si se está utilizando el medicamento para automedicarse o para uso recreativo o drogarse, sí hay mucho riesgo, hay una alta probabilidad de que se convierta en una adicción. También algo reitero, el uso experimental, el uso por inquietud, por presión de pares entre los chicos, que se ha vuelto como una especie de retos virales en las redes sociales, pueden causar grave daño a la salud, y ese puede ser el inicio de una adicción grave. ¿Cuáles son los signos más comunes que indican que una persona está desarrollando alguna adicción? No solo a las benzodiazepinas, porque pues actualmente sabemos que existen muchas cosas en las cuales nosotros podemos depender de ellos, o sea, realizar una adicción hacia eso. Existen dos, vamos a aclarar o clasificar. Existe un tipo de adicción a nivel físico, en donde lo que interviene, de hecho, en nuestro cerebro, es cuando las neuronas crean la necesidad de un consumo compulsivo. Y otra adicción que es de tipo psicológica, que es la que el usuario siente la necesidad de consumir esa sustancia. Esto se manifiesta con el pensamiento, con una emoción o con un evento estresante, y siente o tiene esa necesidad. ¿Cómo es que una persona desarrolla la dependencia a las benzodiazepinas?
Como ya lo había mencionado, es por el uso de tiempos prolongados del medicamento, de las benzodiazepinas. Pongamos un ejemplo, el diazepam. Más allá del periodo que se le indicó el médico, y también por la sobredosificación. Eso también nos genera un riesgo de dependencia. En las personas que consumen estos tipos de sustancias, ¿cuáles son los signos más comunes al tener ese consumo? Cuando se manifiesta como un consumo como de tipo automedicar, o con dosis elevadas, no prescritas, puede tener unos efectos al organismo, como son dolores de cuerpo, cansancio, confusión, alteración del ciclo del sueño, es decir, o duermes mucho o duermes poco. Cambios en el estado de ánimo, cambios repentinos. De momento estás contento, de momento estás en el lado opuesto, muy molesto, muy irritable. Buscas con desesperación en casa algún tipo de medicamento, cual sea, pero tú tienes ese impulso y esa necesidad por el consumo. En ocasiones puedes desmayarte de manera repentina, generas una necesidad de consumo de medicamentos para dormir, te genera mucha ansiedad o preocupación por no tener algún tipo de medicamento a la mano, y algo muy notorio es la autoexclusión o el aislamiento social. Aquellas personas que consumen no solamente las benzodiazepinas, algún otro tipo de droga, una de las características que lo denota es el aislamiento social. ¿Cuáles son las consecuencias físicas o psicológicas de tener esta dependencia? Bien, vamos a mencionarlas aparte. Primero las físicas, que es muy notorio el daño a la coordinación motriz, que quiere decir los movimientos de las manos, de los pies se alteran. Puede generar arritmias en el corazón. Lógicamente ahí estamos hablando de que existe un daño cardíaco. Puede generar un estado de coma. En las unidades de salud es muy recurrente que de momento lleguen chicos bajo el efecto de alguna sustancia inconsciente, paros respiratorios, y bueno, son de las más relevantes. Pudiera haber otras consecuencias físicas, pero alguna caída, algún accidente por el mismo desequilibrio. Y dentro de las psicológicas podemos mencionar la muerte como principal. Es importante que lo reiteremos, porque no podemos pasar desapercibido lo delicado que es el consumo de este tipo de sustancias, porque si bien es cierto, es un fármaco, es un medicamento que surgió, que fue creado para el tratamiento de enfermedades, eso no quiere decir que no va a generar algún daño adverso. Y lógicamente el daño lo va a generar por consumirlo cuando no está indicado por un profesional de la salud. Cuando tú te automedicas, pues tú no sabes qué efectos, qué reacciones vas a tener con ese medicamento, no sabes cómo pueda interferir si estás consumiendo algún otro medicamento, o cómo esté incluso tu estado de salud en general, y que pudiera generarte un daño lejos de ayudarte. Entonces, las benzodiazepinas, como lo dije en un principio, son medicamentos de uso médico estrictamente, y son sustancias de uso delicado, ¿sí? Que no cualquiera los debe de usar, porque pues no son médicos. En estos casos
hablando aquí de su institución educativa, pues ustedes son adolescentes. Y sin embargo, sí nos topamos con algunas experiencias de muchos chicos, jovencitos, adolescentes, mujeres, niños incluso, que son expuestos al consumo de este tipo de sustancias, poniendo en riesgo la vida. Bueno, para las personas que ya tienen cierta dependencia por esta sustancia, ¿cómo es que pueden tratar o intentar de dejar esa dependencia? Esto es muy interesante y cuando surge o cuando existe un problema de salud, lo más importante y el primer paso es reconocer que se tiene el problema. En este caso, reconocer tú como consumidor o tú como familiar o tú como amiga, como amigo, que está existiendo ese consumo automedicado, ese consumo fuera de control y ese consumo con fines recreativos, con fines incluso hasta de diversión o de pasar un buen rato, ¿no? Porque muchas veces se cree, el adolescente cree que la va a pasar bien, sin saber que quizás tenga un momento de euforia o tenga un momento de aparente bienestar, sin embargo, las consecuencias pueden ser fatales. Entonces, lo más importante ante un problema que tiene que ver con la salud mental, sobre todo, es identificar, aceptar el problema, reconocer el problema. Cuando tú reconoces el problema, vas a ser capaz de visualizar y buscar la ayuda, buscar la atención. Y en este caso, siempre es importante como personal de salud promover que busquen a las personas indicadas. En este caso serían los profesionales de la salud. Buscar el apoyo. En este caso, el apoyo puede ser de inicio con un médico general, que son los que tenemos en las unidades médicas de primer nivel, que son los centros de salud. Posteriormente, el médico, después de una historia clínica, después de analizar la situación de salud de manera general, pues va a decidir hacer la referencia en este caso, con el profesional que sería psicología, con el psiquiatra en un momento dado, si se requiere la medicación. Pero el psicólogo es un profesional muy importante en este tratamiento del consumo de las benzodiazepinas. Y se maneja mucho o se sugiere mucho aplicar un tratamiento cognitivo-conductual. Claro, es una terapia que ha demostrado que tiene buenos resultados en el consumo de drogas. Hablemos de drogas en general. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona deja de consumir la benzodiazepina? Es una situación delicada. Así como es delicado el consumo, también hay que tomar en cuenta que no se puede dejar de consumir de manera abrupta. Vuelvo a repetir, son medicamentos controlados, son medicamentos de uso delicado. Entonces, siempre va a ser importante que estés bajo el ojo, bajo el cuidado, bajo la supervisión médica. Cuando se usa, sobre todo en dosis elevadas, los síntomas de abstinencia al momento de dejarla de consumir van a incluir lo que son ansiedad severa, crisis de pánico, insomnio, depresión, dolor de cabeza o cefalea, como se le dice correctamente, sudor, fiebre, náuseas, vómitos, convulsiones. O sea, no me puedo imaginar 2 o 3 de estos síntomas que mencioné porque es crítico. Es crítico y pone en riesgo la vida incluso, porque puede generar tanta desesperación o tanta ansiedad repentina en la persona consumidora que puede pretender salir por la puerta falsa y en una cuestión de segundos tomar una decisión
un suicidio. Entonces, sí es una parte muy delicada que se tiene que consultar con el profesional, con el médico, y que él nos ayude, que él nos oriente sobre cómo tiene que ser el descontinuar el consumo. Y eso tiene que ser paulatino, tiene que ser poco a poco. Se nos acaba el tiempo, pero no la energía. Recuerda que en Sintonía 70, tu voz es nuestra señal. Nos escuchamos en la próxima emisión. No faltes.